de forma reverente oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por todos los siglos. Padre nuestro Señor, este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, Padre eterno, personas que nos visitan, jóvenes, niños. Te damos las gracias, Padre eterno, por darnos un día más de vida, primeramente, y la enorme oportunidad y bendición de estar aquí en tu casa de oración, mi Señor, para adorarte en tu santo día, mi Señor, del cual nos des de suma agrado, de suma bendición, y del cual lo hacemos con todo nuestro amor y agradecimiento, Padre, esperando que este culto de adoración aquí en San Isidro te llegue con un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, Padre. Mi Señor Santo, este siervo tuyo te ruego, mi Señor, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para poder expresar este importante mensaje. Y sobre todo, Padre, que el día de hoy, gracias a ti, mi Señor, hay muchas personas que nos visitan, que tienen hambre de conocerte, que tienen hambre de conocer tu voluntad y sobre todo el adquirir el conocimiento, mi Señor, para saber cuál es tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús al dejarnos este precioso evangelio para que recibamos el perdón de pecados y así tener vida eterna contigo. Pero todo esto acorde a tu palabra. Te ruego que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para poder expresar este conocimiento que tú nos das. Y te ruego, Padre eterno, que a todos mis hermanos, las personas que nos visitan, los jóvenes, los niños, les abras un oído presto, les des un corazón dispuesto y la buena voluntad de aprender más de tu palabra, mi Señor, para así llegar a ese precioso conocimiento y sobre todo, bendito Padre, el deseo de cada uno de nosotros aquí presentes en este día es estar contigo en el cielo únicamente por medio de tu Hijo amado, nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre eterno, te damos las gracias, mi Señor, te rogamos bendice a todos los hermanos que no pudieron congregarse el día de hoy, tú conoces sus motivos, te rogamos que tú los protejas, que tú los bendigas a cada uno de ellos para que el primer día de la semana que viene, mi Señor, pues estén aquí presentes. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, precisamente vamos viendo cómo Dios acomoda las cosas. Sabemos que Dios tiene el control de todo, hermanos. Nuestros amigos que nos visitan. Y pues bueno, vamos a ver un tema. El tema de este mes precisamente es apoyando el ministerio, el ministerio de evangelismo. Entonces es importante dar a conocer de vez en cuando, de tanto en tanto, este conocimiento que el Señor nos ofrece. Sabemos que obviamente nosotros como cristianos ya sabemos de este conocimiento, pero es importante siempre reforzar. Tenemos que reforzar este conocimiento para estar mejor preparados y con amor expresar este conocimiento a todas las personas que, como algún día estuvimos nosotros en las tinieblas, ahora nuestra misión es ir por esas personas con amor, con respeto y con conocimiento, por supuesto, para guiar qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Precisamente, bueno, el tema es ¿qué debo hacer para ser salvo? Recordemos la historia, hermanos, en el libro de Hechos 16, el carcelero de Filipos. Recordemos que Pablo y Silas pues fueron encarcelados, estuvieron haciendo cantos y a la medianoche hubo un gran terremoto. Y pues abrieron todas las puertas, todas las celdas, de hecho. Entonces el carcelero al despertarse, hermanos, vio que todo estaba abierto y él pensando que ya se habían ido todos. Y él como se quedó dormido, ¿verdad? Pues agarró su espada y se la iba a enterrar. Pero el Pablo y Silas al percatarse, Pablo le dijo, no, mira, no te hagas daño, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Entonces al ver esto el carcelero fue corriendo a los pies de Pablo y Silas, llegó postrándose y dijo,
señores, varones, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué hizo esta pregunta, hermanos? Porque no, bueno, aquí no lo dice en la Biblia, pero siguiendo el contexto, yo creo que Pablo y Silas estuvieron no solamente cantando, sino también estuvieron predicando el Evangelio. ¿Sí? Ahora sí que aquí es un enorme ejemplo de que nosotros, no importa en qué situación estemos, hermanos, siempre debemos hablar. No quedarse callados con este conocimiento que es de vida o muerte para todos. ¿Sí? Entonces Pablo y Silas se ve que predicaron el Evangelio a los que estaban encarcelados y él estaba oyendo. Precisamente uno de los pasos importantes es oír el Evangelio, ese amor que nos tiene Dios. Sabemos que el pecado, hermanos, el pecado, para resumirlo en forma sencilla, entendible y como yo lo entendí, es hacer lo que no le agrada a Dios. Tan sencillo. Hacer lo que no le agrada a Dios, en términos generales. Sabemos que Dios abomina el pecado y lo dice claramente en su palabra en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Pero no se refiere muerte, hermanos, a la muerte física, la muerte espiritual. Es cuando nos separamos de Dios. Pero ahí quedó todo, porque allá afuera estamos, en la clase de mi hermano Martín, hay algunos grupos que enseñan que Dios es un Dios maligno, es un Dios perverso, un Dios castigador. Hay otros que enseñan que Dios es amor, mansedumbre, misericordia, hasta ahí. Pero hay otros que enseñan que Dios es malo. Pero no, la palabra no dice esto, no enseña esto. Dice en Juan 3:16, es el clásico texto que todos debemos de tenerlo bien presente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús precisamente no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es de que nos dé esa misericordia, esa oportunidad de arrepentirnos, hermanos. Seamos cristianos o no. Sí. El Evangelio es para todos. Sí. Entonces, hermanos, esa es la historia del carcelero de Filipos. Y por supuesto, pues Pablo le transmitió el Evangelio. ¿Y qué pasó a la medianoche? Fue bautizado, ¿verdad?, el carcelero con toda su familia. Sí. Sabemos que el Evangelio, hermano, tiene poder. Es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, pues vamos a ver algunas en este tema, sobre todo enfocado a nuestros amigos que nos visitan, para que lo que se habla aquí, hermanos, no es de autoría propia. La autoría es de Dios, en su palabra, ¿sí? En su palabra. Fíjense, hermanos, lo que debemos de preocuparnos, y lo hemos dicho aquí en la clase, tal vez se oiga como una repetición, pero es importante enfatizarlo, sobre todo que gracias a Dios hay muchos amigos que nos visitan. Lo que debemos de preocuparnos, tenemos muchas preocupaciones en el mundo, sí, económicas, familiares, de toda clase de problemas. Nadie está exento de problemas. Todos, de una u otra forma, cargamos con problemas. Sí, pero hay un problema, hermanos, que a veces lo ignoramos, y que ese problema que a veces no le damos la importancia, o lo ignoramos inclusive, o ni por aquí se me pasó, hermanos, es precisamente qué pasa con mi vida espiritual. Porque algún día, déjenme decirles, hermanos, que conforme a la Escritura, ¿sí?, nuestra vida en carne tiene un cierto tiempo, pero el alma va a seguir viva. Y Dios nos da la oportunidad en donde queremos estar, en el cielo o en el infierno.
Solamente hay dos caminos. Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 5. Lucas 12 del 4 al 5 nos dice la palabra: Mas digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí os digo, a este temed. ¿A quién se refiere aquí el doctor Lucas? A Dios. Dios tiene esa potestad y esa facultad. Porque déjenme decirles, hermanos, que el espíritu, el alma, ¿sí? Todas las almas me pertenecen, dice el Señor. Nosotros no somos dueños. ¿Sí? De esto es lo que debemos de preocuparnos, hermanos. Y a veces, por nuestras actividades mundanas, nos olvidamos, hermanos. A veces nos olvidamos de Dios. Inclusive como cristianos nos olvidamos de Dios. Y eso no debe ser, hermanos. Lo digo por experiencia propia. Recordemos, hermanos, que la segunda y última venida de nuestro Señor Jesucristo va a marcar dos hechos muy importantes. Primeramente, el fin del mundo, la destrucción de toda la creación por fuego. Escrito está en la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjense, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense bien, de la perdición de los hombres impíos. De aquí a veces agarran este texto y dicen: ya ven cómo Dios es Dios es un Dios vengador. Pero eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. ¿Sí? Y obviamente va a venir el juicio. Primero, toda la destrucción de lo que vemos, el universo, la tierra, los mares, todo será destruido por fuego. Luego va a venir después de esto que el juicio final. Todos vamos a pasar al juicio. Dice en Mateo 25 del 31 al 34, hermanos. Dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense, hermanos, este plan fue hecho, ideado por Dios antes de que Él creara todas las cosas, hermanos. Yo por eso a veces cuando he leído, yo he llegado a la conclusión, esto es, de que Dios ya vio toda la película. Él ya sabe desde el inicio y qué va a pasar al final, por supuesto. Él ya lo vio todo. Porque déjenme decirles que la eternidad no es lo mismo que este tiempo cronos, es diferente. Pero este tiempo cronos pertenece, este granito de arena es parte de la eternidad, hermanos. ¿Y por qué lo hizo así el Señor, este tiempo cronos? Precisamente porque nos da la oportunidad de cambiar y de arrepentirnos cada uno de nosotros. Lo que los demonios y los ángeles ni Satanás ya no tienen. Por eso es que Satanás nos odia a muerte. Los demonios nos odian a muerte, hermanos. Y hay un ataque brutal, no en el mundo porque el mundo ya está adormecido, sino a la iglesia del Señor. Lo dice cuando vemos el texto de Apocalipsis, el dragón y la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y vemos cómo el dragón persigue a la iglesia. Hace todo lo imposible por destruirla. Pero escrito está, ahora que estamos viendo las clases del profeta Daniel, este reino jamás será destruido. Jamás. Satanás no podrá destruirlo, hermanos.
pero también es nuestra responsabilidad conservarlo, hermanos, porque también hay iglesias, hay congregaciones que se están cerrando, tristemente, y eso no podemos permitirlo, hermanos. Entonces, estos dos acontecimientos, hermanos, son los que escrito está en la palabra, van a ocurrir. Todavía hay promesas que el Señor todavía no se cumplen, pero vienen en camino, hermanos. Apocalipsis no es un libro de miedo, muchos le temen. Pero si vemos la historia, ¿cuál es el fondo de Apocalipsis, hermanos? Es una historia, ¿verdad?, de esperanza para los cristianos y también para la humanidad. Porque reitera mucho en ese libro: arrepiéntete. Yo conozco tus obras, arrepiéntete. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, hermano. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa hacer un cambio de 180 grados de una mala actitud que tomamos a pasar a una buena. Obviamente agarrados de la mano de Dios. Porque, se los digo ahorita, solos no podemos. Si no tenemos a Dios no podemos, hermanos. Fíjense, ¿por qué es tan importante el Evangelio? El Evangelio, hermanos, amigos que nos visitan, viene de dos raíces griegas. Y, ¿verdad? A ver. Y significa bien. Y ángelo significa mensaje. Buen o bien mensaje. La buena nueva de salvación. Eso es lo que significa Evangelio. Cristo es el Evangelio y Él lo hizo en carne. Lo que nosotros, hermanos, nadie puede hacer, pero Él tenía ese poder. A Él nadie le quitaba la vida. Él la puede entregar y Él la puede volver a recuperar. Es una capacidad que no tenemos nosotros. Ahora, nuevamente, ¿por qué es importante el Evangelio? Hermanos, amigos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, por qué es importante el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience, fíjense bien, por la casa de Dios. Va a comenzar por nosotros, hermanos. Alerta. Y si primero comienza por nosotros, hermanos, que ya conocemos la palabra, nos hemos bautizado, pero aún así vamos a pasar el juicio, hermanos. Dice Pedro: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será ese destino, hermanos, amigos? El castigo eterno. El castigo eterno. Pero la respuesta nos la da el apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, hermanos, con los ángeles de su poder. Dice: en llama de fuego. Fíjense bien, en llama de fuego, ¿sí? Para dar retribución, el pago, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, punto y coma, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Habíamos comentado, hermanos, que hay dos lugares: el cielo o el infierno. El infierno, hermanos, como lo describe el Señor, que es el que más ha hablado del infierno, es un lugar terrible, hermanos. Pero ¿saben qué es lo más terrible? No solamente es la tortura física, es de que el Señor no va a estar ahí. Si hoy el Señor hace llover a buenos y a malos y hace salir el sol a justos y a injustos, lo que significa que Dios oye a todos, si le pedimos, en ese lugar, hermanos, ya no va a estar Dios.
Eso para mí es lo más terrible de ese lugar, el infierno, el lago de fuego. Es lo más terrible, hermanos. Y no habrá oportunidad de arrepentirse. Se acabó. O cuando llegue el Señor por segunda vez, o cuando fallezcamos. Hoy estamos y mañana no sabemos. La vida no la tenemos comprada, hermanos. Es muy importante. Por eso, ahorita vemos por qué es la importancia del Evangelio para toda la humanidad. Bueno, ya acabamos de ver qué significa Evangelio, la buena nueva de salvación. Pero precisamente cuando evangelizamos, las personas nos van a preguntar, bueno, ¿y qué es el Evangelio? Hermanos, bien lo dijo mi hermano Martín, debemos de estar preparados, hermanos. A veces hay algunas personas que tienen el don de aprender toda la Biblia, tal cual, y qué bueno. Hay algunos que nos cuesta trabajo, pero por lo menos sé más o menos dónde localizar el texto. Por eso es importante siempre, cuando salgamos a evangelizar, hermanos, tener nuestro fusil como soldados. ¿Cuál es el fusil que necesitamos? La palabra, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Algunos dicen, bueno, es la buena nueva de salvación, pero ¿qué es en sí el Evangelio? ¿Quién sabe? ¿Así hay que contestar, hermanos? No, aquí están las respuestas. ¿Qué es el Evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y la esencia de todo ese contexto, todo ese texto, hermanos, es muerte, sepultura y resurrección del Señor. Eso es el Evangelio a grandes rasgos, claros y sencillos. Ahora nos preguntamos, si el Señor pudo hacerlo físicamente y Él, déjenme decirles, no lo hizo para que sus pecados fueran perdonados. No, obviamente Él cargó los pecados del mundo. Él los cargó, por eso el Padre lo dejó. Imagínense lo que sintió el Señor. Tristeza, hermanos, porque fue abandonado por su Padre en ese lapso momento. ¿Sí? Él lo hizo para que nosotros, su creación de Jesús, que somos su creación, tengamos esa oportunidad, hermanos, esa preciosa oportunidad. Fíjense, en el hospital, hermanos, cuando yo estuve viendo por mi mamá, mi padre, había enfermos que decían, Dios, perdóname por todo lo que he hecho, ya en sus últimas, hermanos. Qué triste, suena desgarrador, que se den cuenta hasta el último. ¿Sí? Ahora que tenemos esta preciosa oportunidad, que nuestra salud está bien y damos gracias a Dios, que están aquí en sus 5 facultades, que están sentados aquí. No es casualidad, hermanos. Una hoja de un árbol no se cae por chiripada o porque hizo aire y se cayó. No, porque hay hojas verdes fuertes que están tiradas. Es por la voluntad de Dios. Él tiene el control de todo, hermanos, todo. Incluso controla a Satanás. Lo vimos en Job. Satanás no actúa sin la voluntad de Dios. Pero Dios lo utiliza por algo. ¿Para qué? Para despertar y aceptar que somos pecadores, que fallamos, hermanos. Esta humanidad que tenemos está caída, desde Adán y Eva, está caída. Dice el Apocalipsis que carne y sangre no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. El Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal. Ahora es nuestra decisión decir en dónde queremos estar, hermanos. Eso es lo que nos da Dios, un libre albedrío, el poder de tomar decisiones propias. El Señor respeta nuestras decisiones, pero aquí nos dice la guía
¿Qué debemos de aceptar? ¿La vida o la muerte? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué debemos de aceptar? ¿Sí? Acuérdense que Dios no obliga a nadie, hermanos, amigos, no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, Él no trabaja así. Dios no trabaja así, hermanos, amigos. Él quiere que le crean y sobre todo que le obedezcan de buena voluntad y de corazón. Solamente así, y todos los que estamos aquí presentes, así llegamos, hermanos. De buena voluntad y de corazón nos bautizamos. Y gracias a Dios estamos aquí. ¿Sí? Y es lo que deseamos de corazón, de todo corazón y con todo nuestro amor a nuestros amigos que nos visitan. Y que apreciamos, valoramos y queremos. Tal vez muchos de nosotros llegamos en el tiempo que el Señor nos destinó. Muchos llegamos jóvenes, otros llegamos a una edad media, otros unos más veteranos, pero todos llegamos, a final de cuentas, todos. Ahora, ya vimos que es el Evangelio su esencia principal. Ahora vamos a ver cómo obedecemos este Evangelio. La palabra nos dice claramente, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Me voy a permitir leerlo. Romanos 6, del 3 al 5. Dice la palabra, en palabras del apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Sí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, aquí es donde vemos y donde vamos a obedecer el Evangelio. Tenemos que morir. ¿Cómo tenemos que morir en Cristo Jesús? Primeramente, como ahorita estamos oyendo la palabra. Luego, ¿qué se nos viene cuando hablamos de Cristo, el Hijo de Dios? El creer. Creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Luego viene un profundo arrepentimiento, como esos 3,000 personas lo hicieron cuando Pedro salió a predicar por primera vez el Evangelio allá en Jerusalén, en el día del Pentecostés. Luego viene el confesar mi fe en Cristo Jesús, que es Él es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador. Confesar. No con vergüenza, hermanos, con orgullo, con alegría, con sencillez de corazón. Hay que demostrarlo. No avergonzándonos, hermanos. Y luego, ahí morimos en Cristo. ¿Qué viene? El bautismo. ¿Qué significa bautismo? Es una palabra transliterada del griego que no es una palabra en español. Viene del griego baptisen, que significa inmersión total. ¿En dónde? En agua, que es uno de los elementos, uno de los requisitos del bautismo. Agua. Somos sepultados y ahí mismo, en el agua, la sangre del Señor, espiritualmente hablando, nos está lavando, nos está justificando, nos está purificando, nos está perdonando todos los errores que hemos cometido desde la juventud, no desde niños, hermanos, desde la juventud, como viene en Génesis 8. El pecado, la maldad empieza desde la juventud. Un niño, un bebé no sabe, es inocente, por eso decimos los niños son inocentes, porque no tienen maldad. Y vemos la pureza de ellos. ¿Sí? Que muchos, cuando éramos niños, lo tuvimos, ¿verdad? Ahora el Señor nos pide que seamos niños, pero en cuanto a esa pureza, esa humildad, esa sencillez, esa inocencia. No que nos comportemos como niños, por supuesto, imagínense. No, tener esa sencillez como los niños lo tienen.
Y obviamente vamos a hacer, cuando nos sacan del agua, somos resucitados juntamente con Él. ¿A qué? ¿Cuál es el resultado de salir del agua? A una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. El Señor nos perdonó de todo, hermanos, y podemos tener esa fe, esa certeza de que los pecados ya quedaron enterrados ahí. Ahora somos una nueva criatura. Este es propiamente, amigos, hermanos, el Evangelio. ¿Cómo? ¿Qué es y cómo se obedece? Y la esencia de este texto de Romanos, hermanos, es la palabra clave es bautismo. Bautismo. Entonces, fíjense, hermanos, la iglesia del Señor, acorde a su palabra, está este perfecto plan de salvación, que son en 5 puntos. Y lo vuelvo a repetir: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Ahora, ¿qué debemos hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles y de Cristo. O sea, seguir en este camino angosto. Ya salimos de ese camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Y que todo mundo puede, muchos andamos en él, por supuesto. Ahora estamos en este camino angosto. Complicado, pero no imposible, hermanos. No es imposible. No hay que tener miedo. Dios no es ese Dios que le va a mandar un rayo castigador y no, me fallaste y te voy a eliminar ahorita. No, la palabra no enseña eso. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Su misericordia es para siempre. Pero también debemos de tomar en cuenta, y me lo digo yo primeramente, no hay que abusar de Dios. No se vale abusar de eso. Porque dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Ahora lo que debemos hacer es ponernos en acción. Eso es lo que cuenta para el Señor, no las palabras, la acción. Si digo creer en Cristo, no solamente es tenerlo aquí o acá, no, dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar? Obedecer. Y con eso Dios, nuestro Señor, Él va a sentir que realmente lo amamos. Y me lo digo yo primeramente. Así es, hermanos. Entonces, acabamos de ver cuál es el plan perfecto de salvación. Y fíjense, hermanos, este bautismo, hace poco lo vimos, la gracia del Señor, de cómo se compone, vimos con textos bíblicos, que uno de las obras de Dios, porque el oír, el creer, el arrepentirse, el bautizarse, son obras de Dios. Así nos los enseña la palabra. Lo vimos en Juan 6. El bautismo es lo más rechazado allá afuera. O los que lo practican, no lo practican conforme a las Escrituras, hermanos. Y déjame decirles con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto, no estamos en contra de las personas que vienen de otras religiones o de otras. No es nuestra intención que se sientan mal. No venimos a juzgar, no venimos a criticar, no venimos nada. Venimos a hablar, únicamente transmitir lo que dice la Biblia. Yo tenía desconocimiento de la Biblia, no conocía nada, hermanos. Ahora doy gracias a Dios que conozco la palabra, conozco la voluntad del Señor, conozco el amor de Dios y conozco por qué estamos aquí en este mundo. Porque somos la creación más preciada de Dios. Entonces, el bautismo, hermanos, fíjense, fue un mandamiento propio del Señor. Lo vemos en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Fue cuando el Señor
Después de que murió, resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles, ¿sí? Y antes de ascender al cielo con el Padre, les dio el gran mandamiento para ellos, y ellos nos enseñaron a todos. Y esa es la gran encomienda que tenemos hoy en día. Mateo 28:19 escrito está. Dice, por tanto, id y haced, ahí está la orden, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden es clara y sencilla, hermanos. Bautizándolos. Pero, nuevamente, este bautismo muchos lo rechazan o muchos lo practican no conforme a lo que dice Dios. Por ejemplo, hay un gran ejemplo en Lucas 7, del 29 al 30. Lucas 7, del 29 al 30. Hay un gran ejemplo aquí. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, fíjense, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Juan qué? Juan el Bautista. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué dice? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Fíjense, los mismos líderes religiosos que sabían las escrituras, hermanos, no se bautizaron, desecharon los designios, las órdenes de Dios. Que Cristo vino a ver, habéis oído, pero ahora yo os digo. Por eso es importante recalcar que hoy en día estamos bajo la ley de Cristo, bajo el Nuevo Testamento. Y aquí rechazaron el bautismo, hermanos. Y ese bautismo de Juan el Bautista, aunque fue breve, pero fue una orden del Señor. Y ellos lo rechazaron. Fíjense. Y hoy en día, hermanos, este ejemplo nos sirve porque es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, nuevamente repito, que tenemos esa gran encomienda de ir por nuestros amigos que están en otras religiones, que muchos estuvimos en otras religiones, ¿verdad? Pero no teníamos el conocimiento de la palabra. Por eso es importante, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y hermanos, amigos que nos visitan, hoy en día en todo el mundo existe, gracias a Dios, la única iglesia de nuestro Señor. La única. Nuevamente, como en la clase, la Biblia nos enseña la perfecta unicidad de Dios. O sea, uno, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo. Ese cuerpo se le conoce como la iglesia, no más. Y a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, no mis, mi, única, uno. Y gracias a Dios existe hoy en día, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Que gracias a Dios lo conocimos y estamos aquí. Ahora nuestra misión es ir por ellos, ¿sí? Por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por todo el mundo, hermanos, personas que no conocemos, hablarles sin temor, sin miedo, con orgullo, con amor. No debemos de ser ese cristiano que enjuicia, que critica, que se burla. Ese no es el cristiano que el Señor quiere. No, hermanos, debemos hacerlo con amor al prójimo. Dice el Señor, amarás, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave, hermanos. Con amor. Y el Señor nos invita a ser salvos. Y si el Señor aquí mismo, ahorita, no yo, bueno, yo también, por supuesto, pero el Señor nos invita a todos.
nuestros amigos, el Señor les invita de corazón a que crean en Él. Aquí está su palabra. Lo que se transmite aquí es conforme a la palabra. No lo que yo opino, no lo que yo pienso, no. Nosotros simplemente somos transmisores de la verdad, de esa única verdad que el Señor nos dejó. Dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y este mensaje nuevamente es para todos como cristianos, pero ahorita enfáticamente este mensaje va dirigido de todo corazón, con todo el amor a nuestros amigos que nos visitan tan amablemente, y que rogamos diariamente en nuestras oraciones que abran su mente, que abran su corazón a Dios, a Jesús, porque Él mismo ofreció su vida para el pago de todos nuestros pecados, hermanos. Él padeció todo lo que Él no se merecía, sino cada uno de nosotros. Pero ¿saben por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Isaías 55 del 6 a 7. Isaías 55 del 6 a 7. Este texto me encanta, es muy poderoso, hermanos. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Fíjense, misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ven cómo la palabra enseña una cosa que allá afuera dicen que Dios es Dios malo, que Dios castiga? Mentira. Escrito está, es un Dios de amor, de misericordia, de paciencia. Hermanos, amigos que nos visitan, de corazón, nuevamente se les invita. No se les obliga, nosotros no venimos a obligar a nadie. Es de corazón y de buena voluntad. Así como cada uno llegamos en nuestro tiempo, rogamos al Señor que lleguen aquí a estas preciosas aguas del bautismo para que sean salvos. ¿No les gustaría estar con Dios? Dice la palabra que ahí ya no va a haber odios, no va a haber mentiras, no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento. Vamos a vivir una vida llena de felicidad con Dios. ¿No es maravilloso? ¿No les gustaría? Creo que ese es el anhelo que todo ser humano debemos de tener. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, escrito está. Pero también tristemente para Dios, para los impíos, para los que desconocieron a Dios, para los que no obedecieron su palabra. Tristemente. Entonces, hermanos, fíjense bien, nuevamente repito, Dios no obliga a nadie. Dice el texto, Deuteronomio 30 del 19 al 20. Y con esto casi concluyo. Deuteronomio 30 del 19 al 20 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice Dios? Escoge pues la vida. Aquí nos está sugiriendo, escoge pues la vida. ¿Por qué? Para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y hay muchos textos de invitación, hermanos. Dios no obliga, Él les invita de corazón, Él quiere que estén ahí. Es el deseo de Dios. Les pregunto, ¿es el deseo de Dios que a los impíos los manda al infierno? ¿Se le queman las habas? No, hermanos. Dios es misericordioso. Él quiere, Él anhela que todos estemos ahí. Y Satanás y sus ángeles, que algún día estuvieron con Él, perdieron esa oportunidad. Y ahí está su lugar. Pero Dios no quiere que vayamos ahí, hermanos.
Y los que somos cristianos, como yo ahorita, tenemos que arrepentirnos y cambiar. Y no dejarnos vencer por Satanás. Porque Satanás, su misión es destruir la iglesia, destruir matrimonios, destruir a los hermanos. Y no lo vamos a permitir, hermanos. No podemos. Dios siempre ha triunfado sobre Satanás, siempre. Pues ahora debemos de seguir su ejemplo. No dejarnos vencer. Y Dios nos da poderosas herramientas. Su poderosa armadura, la escritura, la oración. A los hermanos, hermano, me siento mal. ¿Qué hago? Siento que voy a tirar la toalla. Y este es el mensaje final, hermanos, amigos. Si en su vida no desean obedecer el Evangelio del Señor, no lo hagan, hermanos. Amigos, no lo hagan. Nuevamente, Dios no obliga a nadie. Nosotros no obligamos a nadie. Pero hay advertencias claras, concretas y puntuales de Dios, que nos advierte, hermanos, porque en el juicio todos vamos a estar. Recordemos. Apocalipsis 21:8. Esta es la advertencia del Señor y nos lo dejó ahí. Dice, Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está la advertencia, ya hay muchas, hermanos. Y aún así esto, hermanos, esta advertencia es por amor a nosotros, para que no lleguemos en ese día y no le reclamemos a Dios, hermanos. No, porque Él lo dejó escrito. A ti no te obligué. Yo te dejé mi palabra, yo te dejé el Evangelio para que tú creyeras. No te obligué, yo no obligo a nadie. Si tú crees de corazón, bienvenidos los benditos de mi Padre, pero si no, apartados de mí, malditos al lago de fuego. ¿Quieren oír eso? ¿Queremos oír eso? Apartados de mí. No, hermanos, no, amigos. Dios nos ama. Y hoy, en este día, dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Aquí tenemos todo. Tenemos ropa, tenemos el bautisterio, tenemos agua. Y nuevamente, como dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, cuando vio el agua, entendió perfectamente el Evangelio. No es difícil de entender. ¿Qué les impide que sean bautizados? Ese es el mensaje, este es el deseo de nuestro Dios. Y pues aquí está. El valiente que quiera levantar la mano, es momento. Y si no, seguimos en oración por todos nuestros amigos que nos visitan. Y nuevamente recordemos, amigos, que si ustedes tienen el deseo de bautizarse en 3 semanas, háblenos y digan, ¿saben qué, hermano? Me entró ese deseo ferviente de bautizarme. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, a la hora que sea, venimos aquí y lo bautizamos. Es de suma urgencia, hermanos, este mensaje. Nuevamente, no tenemos la vida comprada. Y los que tenemos algún padecimiento de salud, no sabemos si mañana vamos a amanecer. ¿Sí? Entonces, amigos, este es el mensaje. Y de corazón, esta es la invitación que el Señor nos hace a todos de arrepentirnos. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, que Dios les bendiga grandemente en sus vidas. Amén.